buenas noches, muy bienvenidos a 50 Minutos. El gobierno está atravesando un momento de relativa calma. Hoy Rogelio Frigerio dijo una frase llamativa, sobre todo para un gobierno que hasta hace pocos meses nada más derrochaba optimismo. Dijo, estamos haciendo todo lo posible por estabilizar la situación, lo que no podemos garantizar es que sea duradero. Como diciendo, estamos en un paréntesis, no podemos garantizar cuánto va a durar, pero mientras tanto están fundamentalmente abocados a la negociación con los gobernadores para cumplir con la meta de déficit cero para el 2019, tal como exige el Fondo Monetario, a cambio de acelerar los desembolsos más rápido de lo previsto, tal como le pidió el gobierno de Mauricio Macri, y esto exige un recorte de más de 500.000 millones de pesos del presupuesto nacional para el año que viene. Parte de esto, la mitad, provendrá de ingresos nuevos a partir de estas retenciones a las exportaciones, tanto del agro como de la industria, pero hay una gran cantidad de ajustes por hacer que requieren necesariamente de un acuerdo con los gobernadores por las partidas que se van a recortar, que se giran a las provincias, y también por la necesidad de que este presupuesto sea aprobado por el Congreso Nacional. En ese tira y afloje, el presidente Mauricio Macri se reunió y tuvo su foto con 19 gobernadores, muchos de ellos de la oposición, por supuesto, y esperan poder cerrar pronto esta discusión y que esto lleve cierta previsibilidad y calma a los mercados como para sostener esto que Frigerio dice que todavía no pueden garantizar que vaya a durar. Ahora, la pregunta es qué queda después de todo esto, aún suponiendo que el gobierno por fin haya logrado estabilizar la situación de la crisis cambiaria. Es un año de recesión, de caída del Producto Bruto, eso no hay ningún lugar a dudas, lo viene diciendo el propio Nicolás Dujovne. El año que viene el gobierno aspiraría a equilibrar las cuentas y a un crecimiento cero. Ahora, ¿cuál es ese modelo de país también que Macri imagina hacia adelante? Que es un poco lo que queda, más allá de que su principal objetivo, el cual habla todo el tiempo, haya pasado a ser déficit cero. Macri viene diciendo que es una asignatura pendiente que la Argentina tiene hace 70 años. Es interesante la cantidad de años porque esto ubica como el inicio de todos los males con el peronismo. En las últimas horas, Pablo Gerchunov, un historiador, economista, asociado con el radicalismo, dijo que esto en realidad es una formulación muy antiperonista, esa lectura de la historia, porque en realidad las dificultades económicas y las caídas en la Argentina empezaron allá por el año 74, ¿no? Que hubo un periodo post-peronismo también de cierto crecimiento con idas y vueltas. Pero digamos, Macri ha identificado de alguna manera el déficit fiscal, terminar como el déficit fiscal, como su gran objetivo en lo que queda de este mandato. Fundamentalmente apuesta a una recuperación para el año que viene, de la mano de los recursos naturales, el petróleo, vaca muerta, el campo, por supuesto, algo por ahí también del litio, la minería, por supuesto. Y la gran pregunta es qué va a pasar, digamos, o cuál es el futuro del conurbano, ese gran conglomerado urbano con un gobierno que desde que llegó al poder ha perdido sistemáticamente empleo, el sector industrial. ¿Cuál es el destino, en todo caso, que Macri imagina para el conurbano? Uno escucha por ahí a funcionarios del gobierno decir, no, claro, en este escenario la que lo va a tener más complicado el escenario es María Eugenia Vidal, pero aparece también un modelo de país, ¿no? Detrás de esto, de cuál es la idea de Macri acerca de cuál es el futuro de la Argentina. Ligado también un poco a los servicios, el turismo, ya cayó mucho el turismo argentino en el exterior, con la devaluación apuestan a reactivar también, por supuesto, el turismo receptivo, y es un poco por ahí la salida que imagina Macri, un brutal ajuste para ordenar las cuentas y vuelta a pensar en una Argentina sobre sus recursos naturales, la exportación y un poco de servicios. De nuevo, creo yo, por lo menos que la gran pregunta con todo esto es la industria. Dante Sica decía esta semana, bueno, pero hay mucha industria ligada al sector petrolero, al agro. Ahora, ¿qué va a pasar con ese sector del conurbano? Por ahora el gobierno lo que apuesta es a sostener la contención, ¿no? Y a esperar estabilizar el resto de las variables. En eso está el gobierno nacional por estas horas, por supuesto negociando con un ojo con el Fondo Monetario Internacional y con el otro con la mesa de los gobernadores. Aquí comienza 50 Minutos.
El mercado es Wall Street, son las pymes. Y si querés, Doña Rosa, tenemos que generarle expectativa a los tres. Vamos a finalizar este año con un crecimiento negativo de la economía que va a dejar un fuerte arrastre negativo. Ahora los derechos de exportación lo pagan todos. Antes pagaba solo el campo. Es fundamental que este presupuesto sea equilibrado. Ya es una decisión tomada y hay que dar esa herramienta al gobierno. Que este cierre del déficit fiscal nacional no se traslade a que las provincias empecemos con déficit. Terminó la impunidad y terminó la extorsión. Un bloque que puede hacer mucho daño a todos ustedes. Bueno, estamos con Eduardo Levi Yeyati, economista, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Siempre es interesante charlar con Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Gracias por venir. No, un placer, como siempre. Bueno, sé que te gusta menos mirar la coyuntura inmediata que el mediano plazo, ¿no? Lo que pasa es que temo que si este programa lo ven en diferido dentro de 2 días, todo lo que digamos pase a estar pasado de moda. Entonces prefiero mirar a través. No, bueno, pues fue interesante ver la cautela extrema de Frigerio. Dice, estamos haciendo todo lo posible por estabilizar, lo que no podemos garantizar es que esto vaya a perdurar en el tiempo, ¿no? Esta idea de cierta fragilidad que el gobierno exhibe, ¿no? Por lo menos dice, bueno, cautela. Mira, me parece mejor eso que sobrar la situación. Pensar que tenés 2 días donde el dólar no sube o los bonos rebotan un poco y con eso ya podés volver a cómo te sentías en marzo de este año es peligroso, porque en realidad vos tenés que mantener la iniciativa y la tensión, yo te diría que hasta fines del año que viene. O sea que vas a tener que estar arriba del tema, generando cosas, manteniendo el mensaje a los mercados, a la población, a la política, 1 año y medio, tenés 1 año y medio largos. Entonces me parece muy prudente lo de Frigerio, de hecho, decir, bueno, estamos en un proceso, es un proceso largo, pero hay que remarla todavía. Macri me tiene un poco intrigada con las 6 tormentas, que no sé si son realmente, si es algo figurativo o si cree que hay 6. Entonces uno trata de imaginar si los 5 saltos cambiarios desde abril, si es la crisis de Brasil, la crisis de Turquía, la pelea China, Estados Unidos. No termino de entender si el 6 es una metáfora o realmente hay... Eso se lo tenés que preguntar a Hernán, que está esperando de afuera, porque es básicamente análisis de discurso, digamos, y es comunicación. No necesariamente tiene una correlación directa con lo que ven los economistas. Claro. Lo que sí tenés es un problema de estrés financiero que se ha ido profundizando. Ha habido seguramente algunos disparadores, algunos han sido domésticos, de hecho errores domésticos, incluso errores de comunicación, pero finalmente son básicamente idas y vueltas de una situación que en la medida en que no la arregles, que no te pongas delante de la curva, como dicen los gringos, que no te anticipes y tomes la iniciativa, se va a ir profundizando. Ahora el gobierno parecería haber retomado la iniciativa y por eso es que está de alguna forma estable, ni mejorando mucho ni cayendo el tema financiero. Pero tenés que mantener la iniciativa sobre varios meses. Tema presupuestario, el tema social, tenés que, por ejemplo, ir pensando cómo vas a hacer para las letras que renovaste hoy, renovarlas en marzo, porque todavía pasarlas a marzo no es sacarte el problema encima. Es como que, claro, que la estás como corriendo, pero no lo solucionaste. Estás pateando la pelota, pero te queda en la cancha, todavía, claro, todavía está viva. Entonces, hay muchas cosas que tenés que pensar, que no vas a resolver de un día para el otro. Entonces, me parece que esa situación de tensión, de alerta, es prudente desde el punto de vista del gobierno y tiene que estar todo el tiempo mostrando que está al timón, que es algo que en algún momento se perdió y que contribuyó a que se deteriorara la situación. Ahora, ¿vos sos de los economistas que creen que la madre de los problemas de la Argentina es el déficit fiscal o sos de los que creen que no? Yo creo que es uno de los problemas. Mira, seguramente escuchaste alguna vez la frase de Scalabrini Ortiz que decía que la economía es muy fácil y si te resulta difícil es porque te están engañando. Yo parafrasearía a Scalabrini y diría, si yo te pudiera dar un factor y te pudiera explicar muy fácil por qué hace décadas que nosotros no avanzamos y tenemos estos ciclos, te estaría engañando. O sea, el déficit es uno de los factores y es bueno que lleguemos de alguna forma a contenerlo, pero depende cómo lo contengamos. También es bueno que exportemos más, pero por otro lado tenemos que atender a la situación social. Si no, tarde o temprano vamos a volver a una situación donde las exportaciones son castigadas y volvemos a tener déficit. Quiero decir, hay una serie de cuestiones estructurales, incluyendo 2 o 3 reformas pendientes. ¿Cuáles? La previsional y te diría la ¿Cómo? laboral. ¿Todavía la previsional? No, todavía no se dio la reforma previsional. ¿Cómo sería? La reforma previsional todavía no se dio. La reforma previsional debería haberse dado en el 2016 junto con la ley de reparación histórica para de alguna forma garantizar la sostenibilidad. Lo que hiciste fue avanzar con la ley de reparación histórica que supuestamente ganaba votos para asegurarte la victoria en el 2017 y a partir de ahí
el gobierno esperaba que, como por arte de magia, se le abrieran muchas otras puertas que obviamente no se le abrieron. Claro, pero porque ahí la reforma sí. tiene que garantizarte la estabilidad del sistema. Tenés que aumentar la recaudación, hay mucha informalidad en Argentina, por eso digo previsional y laboral, tributaria, tenés que encontrar la forma de que ese formalizar el 30%. trabajo sin que sea extraordinariamente caro. Y por el otro lado tenés que encontrar alguna fórmula consensual de manera que vos puedas pagarle a nuestros adultos mayores sin hipotecar a nuestros niños. Nosotros le gastamos muchísimo más en nuestros adultos mayores que en nuestros niños. Después nos quejamos de que los chicos, tenemos 40% de chicos pobres y que los chicos no tienen suficiente inversión en educación en las zonas donde deberías invertir más. Bueno, es la misma guita. Ahora, este año ya hubo un ajuste para los jubilados. Un cambio de fórmula. Bueno, pero que produjo que, por un lado, se comieran un trimestre en la transición. Es uno de los temas que hay que ver que dice la justicia ahora, que es súper delicado para el gobierno. Pero además te dicen que es mucho más sostenible porque la nueva fórmula ligada a la inflación es mejor que una fórmula ligada a la recaudación. Sí, igual el sistema tiene problemas estructurales que van más allá de la fórmula, porque nosotros tenemos cada vez más adultos mayores que dependen de cada vez menos trabajadores formales. No solo trabajadores, sino formales. Nosotros no estamos logrando formalizar a nuestros trabajadores y la creación de empleo de los últimos años ha sido, en general, informal o precaria, o sea, trabajadores que aportan muy poco. Entonces tenemos dos desequilibrios, cada vez más gente del lado de los que reciben y cada vez menos gente del lado de los que aportan. Pero es que si dar una discusión de extender la edad jubilatoria, o sea, son discusiones políticamente muy complejas. Sí, son las discusiones que estaban escritas en la Ley de Reparación Histórica y que implicaban crear un consejo previsional, experto, no vinculante, y después mandar la discusión al Congreso, dar una discusión política de toda la sociedad que lleva 1 o 2 años y que tenés que dar en algún momento y que debiste dar antes y ahora te resulta muy difícil darla. Ahora, si vos no das esa discusión previsional, te va a costar estabilizar las cuentas fiscales. Puedes hacerlo el año que viene, puedes hacerlo el próximo, dentro de 2 o 3 años. ¿Pero alargar la edad jubilatoria? No sé, es una discusión que se tiene que dar. O sea, vos tenés, por ejemplo, el sistema jubilatorio neozelandés le paga a todo el mundo igual. Es una jubilación básica, universal, y el resto son pilares privados optativos. Te llena de juicios. Eso es Nueva Zelanda. Después tenés sistemas altamente contributivos, como los nuestros, en donde en función de lo que aportás, recibís. Hay sistemas privados también, a los cuales seguramente no vamos a volver. Es una discusión abierta. Yo tengo mis preferencias, pero no son relevantes. Lo relevante es que tenemos que dar esa discusión y encontrar una fórmula entre todos que garantice que ese sistema sea sostenible. Si no, vas a tener un problema fiscal dentro de 3, 4 años, de 5 años. O sea, que dentro del gobierno hay quienes admiten que la reparación histórica fue un error porque finalmente aumentó los ingresos de los jubilados de la media para arriba y incluso de gente que ni siquiera había hecho reclamos y que eso además es bastante oneroso, sumó casi más del 0.5% del PBI, y que el gobierno cuando habla se queja mucho de los jubilados que entraron por la moratoria con Cristina Fernández de Kirchner, las mujeres sobre todo, pero nunca nadie, digamos, habla realmente de lo que significó o qué resultado tuvo la ley de reparación histórica. Hay, como te digo, hay diferentes visiones previsionales. La jubilación universal que tenemos ahora, la ley de reparación histórica, fue de alguna forma la consolidación de las moratorias. Hay países que tienen un pilar universal, de hecho Chile tiene uno. O sea, no estamos hablando de una cosa muy original. Ahora, la reparación histórica sí lo que hizo fue devolverle regresividad, o sea, proporcionalidad al sistema, pero también es cierto que tenías un mandato de las Cortes para hacerlo. Estabas mirando por otro lado, no fue una idea del gobierno. Había juicios, ¿no? Claro. Estabas pateando la pelota, en algún momento tenías que darle una respuesta a eso y lo que hicieron fue dar una respuesta que uno puede pensar más o menos generosa, pero una respuesta al fin. Lo que yo creo es que tenías que haber aprovechado esa instancia para introducir todo el debate y cerrar el problema simultáneamente, porque ahora te va a costar encontrar la ventana donde dar este debate que es tan delicado. Ahora, vos decís que en el corto plazo es cerrar el presupuesto del año que viene, ir a un déficit cero, que el Fondo Monetario te cubra todas tus necesidades financieras del 2019, pero que si no dan a este momento, esta otra discusión, es solo postergar el problema. Sí. Nosotros ahora, lamentablemente, la urgencia nos hace tratar de garantizar llegar bien al 2019. Y se me ocurre que si todo sale bien con el fondo, yo creo que vas a estar en condiciones de garantizar que llegas bien al 2020 también. Pero las tendencias que hacen que el sistema se vuelva más deficitario, lo mismo que las tendencias que hacen que cada vez te cueste más formalizar el empleo, no importa cuánto bajen las cargas sociales,
van a estar ahí, dentro de unos años te van a pegar por ese lado. Entonces, creo que en algún momento, en los próximos años, tendríamos que sentarnos a empezar a pensar, y esto es un acuerdo político, no lo hace un solo gobierno, menos un gobierno en minoría, a pensar cómo hacemos para cerrar esa ecuación, porque si no queda abierta, en unos años vuelve a diverger. Ahora, a ver, se supone que se pierde empleo industrial en el mundo porque, bueno, viene la automatización, la tecnología, etcétera. Pero concretamente, digamos, uno ve cada vez más claro el modelo Macri, o surge más crudo con toda esta crisis, mucho más ligado a la extracción de recursos naturales y la exportación de, digamos, minería, agro, etcétera. El empleo industrial ha ido cayendo, digamos, sistemáticamente desde que gobierna Macri. ¿Esto tiene que ver con una idea poco industrialista de este gobierno? El empleo industrial viene cayendo en su participación desde hace décadas, acá y en el mundo, y hay varias razones por las cuales surge eso, incluso cuestiones contables, que las empresas tercerizan servicios que antes tenían incorporados, entonces cuando medís menos empleo en la empresa porque pasó a servicios. Sí. También es cierto que la tecnología entra primero en las manufacturas, entonces tradicionalmente vos reemplazás más trabajo por máquinas y por programas primero en las manufacturas. Y eso se ve en otras partes del mundo y se ve también en Argentina. Y de hecho, si vos quisieras tener un boom de productividad en nuestra industria, ese boom de productividad destruiría trabajo. Obviamente te demandarían más y entonces por ahí se compensa, pero el primer efecto es destruir trabajo. Ahora, no es parte de un modelo de Macri. Cuando vos hablás de el énfasis en los recursos naturales, eso obedece, yo creo que correctamente, aunque no necesariamente es todo lo que tenés que hacer, a liberarte de la restricción externa. Nosotros exportamos poco. Te faltan dólares, o sea, eso te arregla el problema de los dólares. Tenemos dólares para crecer muy poco. Con nuestras exportaciones no da para crecer 3% 10 años, porque en un momento chocas como chocaste ahora. Se te abre el déficit de cuenta corriente, en el momento te dejan de prestar, tenés que ajustar y ajustás no exportando más, porque la devaluación no te hace exportar más, ajustás importando menos, es decir, consumiendo menos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Claro, contractivamente, y ya lo has hecho varias veces. Cada 5 o 10 años te pasa. Entonces, allá vamos. Bueno, por eso es que Vaca Muerta o el litio lo que hacen es abrirte un poco más la restricción externa, te permite crecer un poco más rápido. No es suficiente porque no son suficientes dólares y porque no te incorpora el resto de la ecuación, que es el trabajo, la distribución, pero el problema no es la minería o Vaca Muerta, eso lo necesitas. Necesitas aparte algo más para terminar de cerrar la ecuación, si querés, social o de desarrollo, ¿sí? Pero no sé si es un modelo Macri. Hoy básicamente necesitas exportar más y es lo que tenés a mano. Ahora, si vos pones retenciones por igual a todo el mundo, entonces le pones a las grandes cerealeras lo mismo que le pones a una pyme que por ahí puede aprovechar ahora el dólar más caro para tratar de exportar. Eso no tiene, ¿cuál es tu incentivo? Eso no tiene sentido económico, pero vos, lamentablemente, en las crisis las medidas son de trazo grueso. Entonces, por ejemplo, para eliminar protestas específicas de algunos sectores, te conviene ponerlo transversalmente de manera de diluir la protesta. Vos necesitas que eso pase sí o sí, que no haya resistencias, porque estás, no te digo desesperado, pero estás urgido en términos de tiempo. Eso tiene que pasar. Lo mismo va a pasar con el presupuesto. Cuando leas la negociación vas a decir, ¿por qué no hiciste esto en vez de aquello? ¿Por qué están peleando por reintroducir ingresos brutos, que es un impuesto muy distorsivo? Bueno, en algún punto vas a cortar grueso y seguramente va a haber críticas, pero lo importante en esta situación, en donde ya llegaste tarde, es avanzar. Más adelante, posiblemente sí tengas que pensar qué haces con las retenciones. Tampoco es algo que quieras tener de por vida. La idea es que sea un puente hacia otra cosa. Entonces, en el 2020 verás cómo las podés reemplazar, si las podés reemplazar. Ahora, vos estás diciendo, el gobierno puede arreglarlo del presupuesto, pero va a tener que arreglar la cuestión laboral del empleo negro y la cuestión previsional o cuestiones más de fondo estructurales. Fueron justo las que no tuvo fuerza para empujar, incluso en el pico de su popularidad tras ganar las elecciones de octubre. Ahora, en este escenario, ¿es un escenario en el que se puede dar esa discusión? Primero, yo no sé si no tuvo fuerza. Yo creo que fue una decisión políticamente deliberada. O sea, vos eludiste dar los debates que podían generarte conflictos y comer parte de tu apoyo político. Una decisión que si querés podemos analizar, pero no necesariamente, vos podías dar la discusión de la reforma previsional en el 2016, era la oportunidad justa. Preferiste no el 17, patearla. No el 17 año electoral es mucho más difícil y lo mismo va a pasar el año que viene. Ese corto tramo entre octubre y diciembre del 2017, que es cuando metieron la reforma jubilatoria en el Congreso. Mira, lo que pasa es que estas son reformas que no puedes subestimar. O sea, vos no puedes hacer una reforma previsional sin sentarte con la oposición y con la sociedad a discutir bien los detalles. No puedes mandar una carpeta al Congreso,
porque va a rebotar, porque son reformas muy de fondo, en donde hay muchas diferencias, en donde hay ganadores y perdedores muy diseminados. Entonces necesitas hacer lo que estaba muy claramente especificado en la ley. Armás un consejo de expertos, discutís el tema a nivel técnico, después lo discutís a nivel político en el Congreso, en el interín hay toda una discusión alrededor, un debate social. Así es como implementar esas reformas. Es muy difícil hacerlo, te lleva 2 o 3 años, no lo puedes hacer solo. Entonces, la ventana no es de 2 o 3 meses. La ventana era 1 año y medio, 2 años. La crisis o la necesidad por ahí te lleva a hacer estos acuerdos que el gobierno inicialmente resistió. Entonces, por ahí en el 2020, cualquiera que gobierne va a gobernar en minoría, en una situación políticamente fragmentada. Entonces el 2020, no el año que viene, pero el siguiente, nos sentamos y empezamos a pensar acuerdos sobre estas reformas que son cruciales. Sin estas reformas tampoco nos vamos a desarrollar. Ahora, el 2020, ¿no? Suponiendo que cierra el año que viene, no crece, pero llega al déficit cero, llega al 2020. El gobierno te deja cuentas más equilibradas, pero no te deja una deuda mucho más grande de la que tenía cuando asumió, suponiendo que no se sucediera a sí mismo o si se sucede a sí mismo. Vamos a ver cómo terminamos el 2019, pero sí, vas a tener un nivel de deuda más alto y todavía más alto porque estás ajustando el tipo de cambio que venía retrasado. Con lo cual el peso pasa a ser mucho más grande. Nosotros tenemos 2 variables que artificialmente las bajamos, la inflación y la deuda, el cociente de deuda, porque la inflación también era más alta en el 2017. Entonces teníamos el tipo de cambio muy rezagado. Cuando lo volvés a poner en un nivel más o menos aceptable, ahora llamamos traslado a precios, pero es básicamente volver a un nivel que habría sucedido en el 2017 si hubieras dejado el tipo de cambio no se atrasara. Entonces sí, vas a tener inflación alta y una deuda más alta. También vas a tener posiblemente un déficit más bajo, y el déficit sí es importante, bajarlo es importante. Vas a tener algunas distorsiones de precios corregidas, tarifas, el mismo tipo de cambio que mencioné antes. Hay un proceso de desburocratización que en toda esta maraña de cosas que pasan en la crisis pasa como en un segundo plano, pero que es importante a la hora de, por ejemplo, exportar, que es algo que vos necesitas. Necesitas crear nuevos exportadores, no ni siquiera nuevos productos, nuevos exportadores, tipos que tengan la confianza y la práctica y el know-how de exportar. Entonces, hay algunas cosas que van a estar mejor, varias van a estar mejor. Ahora, obviamente, la mayoría de la gente mira este bolonque y dice, bueno, pero eso, ¿de qué me sirve? Pero una vez que estabilices, eso te va a jugar a favor y sí, vas a tener el margen que tenías al inicio, que era el margen de la deuda, no lo vas a tener. De hecho, vas a jugar muy en el límite en la deuda. Y la inflación va a seguir siendo alta y posiblemente, si aprendemos de lo que hicimos antes, vamos a empezar a pensar en atacarla con una batería de medidas y con mucha más paciencia, porque a nosotros nos va a costar bajar la inflación. Claro, le costó a Chile, le costó a Uruguay, nos va a costar, la vamos a bajar 3 puntos por año, 4 puntos por año. Y así la vamos a bajar. Si nos apuramos, bueno, vamos a chocar de nuevo. Bueno, por ahora es Argentina año verde, pero bueno, hay que pensar un poco más allá de la inmediatez. Hay que pensar en el 2020. En el 2020. Gracias, Eduardo, por haber estado acá esta noche. Gracias a vos. Bueno, y quédense ustedes ahí, ya viene un debate interesantísimo, creo yo. Está Hernán Ilia, que es del equipo de comunicación del gobierno, y está Marcelo Leiras, politólogo del grupo Fragata. Se armó ahí una discusión bastante interesante acerca de, bueno, ¿qué piensa Macri respecto de nuestro país? No se lo pierdan, ya volvemos. Hace 30 años que vivo acá y hace 30 años que esperamos las cloacas. Dice que los vecinos que tengan cloacas ganan 5 años de vida más. Así que imagínate, más que feliz. Bueno, vamos a tratar de promover algo que cuesta hacerlo, así que les agradezco a los dos desde ya que hayan venido, que es un debate, ¿no? Hernán Iglesias Ilia, es coordinador de políticas públicas, jefatura de gabinete. Buenas noches. Buenas noches. Parte del equipo de Marcos Peña, ¿no? Muy cercano ahí con el equipo de comunicación. Marcelo Leiras, profesor de Ciencia Política de la Universidad de San Andrés. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo está, María? Y parte del grupo Fragata, que vamos a tratar de introducir el tema para que fue el disparador de esta discusión, porque Marcelo pertenece a este grupo Fragata, un grupo de intelectuales críticos al gobierno,
que sacó un documento al cual después respondió Hernán. Entonces vamos a tratar de reproducir un poco y alimentar el debate acá. Contá un poco, Marcelo, ¿qué decían en el Grupo Fragata y por qué existe el Grupo Fragata? El Grupo Fragata existe porque un grupo de mujeres y hombres, la mayoría de los cuales trabajamos en ciencias sociales, encontramos algunas coincidencias en nuestra oposición al gobierno y en nuestro deseo de encontrar alguna alternativa para las políticas y sobre todo modos de pensar la Argentina que encontramos equivocados y que esperamos tengan una expresión electoral en 2019. Y el primer documento, que es el que... ¿Era el primer documento? El segundo documento. Estaba por tratar de mencionar uno de los grupos que están en el grupo con vos, Marcelo. Son un montón de gente, me voy a olvidar de... No, soy yo, te lo digo yo. Dale. Entonces María Esperanza Casullo, Sebastián Echemendi, Marcelo Leiras, que está acá, Abelardo Vitale, Nicolás Tereschuk, Ana Castellani, Germán Lodola, en fin. ¿Qué vos dirías que son kirchneristas, Hernán, como para ponerlo en la discusión arriba de la mesa en este mundo binario? Cada uno se define como quiere, ¿no? Pero hay muchos de ellos que se han definido y se han autodefinido como kirchneristas, algunos han trabajado cerca del gobierno anterior, así que no creo que ellos tampoco tengan problema en ser etiquetados como kirchneristas. ¿Es ese el lugar del cual ustedes se paran? No. Bueno, es interesante que para un grupo kirchnerista el invitado sea yo, ¿no? Es ostensible que no lo fui nunca y no lo soy ahora tampoco. Es cierto que hay muchas y muchos dentro del grupo que han sido funcionarios, no es su pasado kirchnerista lo que los define, sino más bien la oposición al gobierno y el deseo de encontrar una alternativa. Bueno, y un poco el disparador de la discusión tuvo que ver con lo que ustedes plantean, Marcelo, que es algo que me parece que aparece más a partir de la crisis, que es un poco el diagnóstico de Macri respecto de cuáles son los problemas reales de la Argentina, ¿no? Y el planteo que ustedes hacían en el documento es que Macri identifica, según ustedes, a la Argentina o a la sociedad argentina como el núcleo del problema del país. Exactamente. Eso es lo que nosotros creemos, no es una creencia nuestra, es la interpretación que hacemos de muchas cosas que ha dicho repetidas veces el presidente de la Nación, por ejemplo, y otros funcionarios del gobierno nacional. ¿Pero cuál es la mirada que, digamos, que...? Bueno, por ejemplo, decir que venimos de 70 años de frustraciones o que hay un problema que lleva 70 años. 70 años lo vienen diciendo en 2016, 2017, 2018. Eso sería 1946, 1947, 1948. Hay muchas lecturas de esa, una de las cuales hizo Hernán en su respuesta muy respetuosa a nuestro documento en Twitter. La lectura que nosotros hacemos, sin embargo, es que parece que el país que creó el peronismo es un problema para el presidente y para muchos funcionarios del gobierno. O sea, que usted dice que la incorporación de los sectores populares, digamos, ¿no?, al sistema político y la incorporación de esos derechos es percibido por Macri como el origen de los problemas de la Argentina. Esto es consistente con muchas otras cosas. Como un lastre para el Estado. Y otros funcionarios. Exactamente, sobre todo porque esto parece haber generado como ciertas demandas o expectativas en la población que son en algún sentido irracionales, ¿no? Como si deseáramos vivir por encima de nuestras posibilidades, demandáramos demasiado, algo semejante, aunque en otros términos repitió el ministro del Interior en los últimos días, ¿no? Y a nosotros nos parece que eso no es así, nos parece que la protección social que ofrece la Argentina es una excepción en América Latina. Es cierto que no es fácil sostenerla, pero también es cierto que es muy importante proteger aquello que hace de nuestra sociedad una sociedad más abierta, una sociedad más solidaria, una sociedad más receptiva y que nosotros queremos proteger. Claro, bueno, la habían sintetizado, voy a usar la palabrota, decían, ustedes dijeron, Macri trata a la Argentina como un país de mierda. Nos gobiernan como si fuéramos un país de mierda, exactamente. Ahí está. ¿Hernán? Me parece un delirio. ¿Por qué? Porque no sé, me parece es agarrar cosas muy pequeñas de las muchas cosas que dice el gobierno. Me parece además que es una manera de debatir que no elige al contrincante por su mejor versión, sino siempre por la peor, que eso también me parece una cosa que no contribuye mucho al debate público. Y hay varias cosas que dijo Marcelo que ya las contesté, bueno, las puedo contestar. Quiero decir, a ver, el tema de los 70 años. Nosotros realmente lo decimos con respecto al déficit fiscal y a la inflación que empezaron antes de Perón. Empezaron en el 41, 42, 43, 44, se fue acelerando y ya para el 52 Perón tenía un problema en fuerte inflación y de déficit que lo obligó a cambiar su política económica. Y desde entonces nunca lo hemos solucionado, ninguna de las dos cosas. O sea, usted no, vos decís que la identificación no es al peronismo con el origen de todos los males de la Argentina. No, para nada. Pero en absoluto, ¿eh? O sea, ahí hay, como me parece, que hay como unas imágenes y unos fantasmas ideológicos de una oposición siempre a cierto sector, que nosotros representamos a ciertos sectores,
el gorilismo, etcétera, y se llegan a unas conclusiones muy apuradas que para nosotros no tienen nada que ver. Nosotros hemos recibido, creo que es una política de Estado, el estado de bienestar que tenemos, que se ha ido construyendo de a poco a lo largo de varios gobiernos, y este gobierno no tiene ningún interés por desarmar. Los grandes programas sociales, si en algún momento llega a ser menores, será porque la gente que hoy los cobra y cumple requisitos para cobrarlo, ha conseguido un empleo formal y no necesita más. O sea, vos decís que no se discute el estado de bienestar como una pesada carga para un Estado, pero Macri vive diciendo que gastamos por arriba de nuestras posibilidades. Pero eso es como país, pero no incluye el Estado. Cuando dice vivimos encima de nuestras posibilidades es consumimos más dólares de los que generábamos. Ese era el déficit de cuenta corriente, que nosotros pensamos que lo íbamos a poder mantener más tiempo. En abril, mayo, junio nos dijeron, muchachos, no va más. Eso se ajusta por el tipo de cambio. ¿Marcelo? Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dice Hernán. Efectivamente, nosotros tomamos algunas de las cosas que dice el gobierno. Probablemente no sean la mejor versión del gobierno, pero son la versión del presidente. Nosotros no elegimos quién habla, el gobierno elige quién habla, y cuando el presidente de la Nación dice esas cosas, las dice él. Por ejemplo, el presidente de la Nación, luego de una marcha que se hizo en apoyo al gobierno hace 2 años, creo, indicó que las marchas en favor del gobierno no necesitaban de choripán y coca para que lo acompañen, ¿no? Me parece que eso es una indicación de una idea que tiene el presidente de la Nación respecto de cómo funciona una parte de la sociedad argentina y que nosotros hemos expresado. La idea de la espontaneidad versus el que va por el choripán, digamos. Exactamente, y suponer, por supuesto, que los miembros de cualquier manifestación opositora, en particular peronista, van por un pancho y una coca, cosa que ostensiblemente no es así, ¿no? Pero el presidente parece, al menos ha opinado como si creyera una cosa distinta, e insisto, nosotros no elegimos quién habla en nombre del gobierno. Respecto de la interpretación de los 70 años, efectivamente la Argentina tiene un problema fiscal que nosotros no ignoramos, pero no es... ¿Perdón? Tampoco lo menciona en los documentos. Estaría bueno reconocer la restricción fiscal para ir por lo menos juntando y acercando posiciones de ver que nosotros tenemos una interpretación económica que no está expresada en ese documento. Ese documento no hablaba de economía, hablaba de otra cosa. Tenemos un documento económico que vamos a dar a conocer, en el cual subrayamos no el déficit fiscal, sino el déficit de cuenta corriente como la raíz del problema, ¿no? Y ahí hay una discusión que tiene otra característica y rasgos técnicos, en algunos de cuyos puntos probablemente podamos coincidir, ¿no? Sin embargo, no son los que subraya el discurso público del gobierno. El discurso público del gobierno insiste sobre los hábitos de la sociedad argentina y no sobre el componente fiscal del asunto, sino sobre las demandas que parecen ser de la población. Bueno, bueno, quizás... Digo, no son cosas que digamos nosotros, son cosas a las que respondemos nosotros. Pero para decir eso sobre lo que dice el presidente tenés que ignorar agarrar una y ignorar 9. ¿Entendés? El presidente habla todo el tiempo sobre el potencial de los argentinos, del orgullo que siente por los argentinos, de que está convencido de que son los argentinos que van a sacar adelante este país, mucho más que el gobierno o un gobierno o 2 o 3 gobiernos encadenados. Tiene que pasar mucho tiempo y son los argentinos los que lo van a hacer. Y tiene confianza plena en que los argentinos lo pueden hacer. Porque en serio está orgulloso de los argentinos. El otro día contaba, creo que en el gabinete ampliado o en alguna otra reunión, los sorprendidos que están, por ejemplo, los directivos de Chevron, de lo bien que laburan los argentinos. Pero no está hablando de los ingenieros, está hablando de los tipos que están en los pozos, los tipos que manejan los camiones, los tipos que hacen todo el laburo en Vaca Muerta, tipos que por ahí aprendieron a hacer esto hace 2 o 3 años nada más, y los tipos de Chevron dicen, qué bien que laburan los argentinos, laburan igual que un gringo o un tipo de otro lado, ¿entendés? Y eso a él lo llena de orgullo porque él cree realmente que los argentinos podemos hacer cualquier cosa. Entonces, cuando dicen que el presidente cree que es un país de argentinos, somos un país de mierda, no me cuesta mucho entrar en esa dialéctica. Lo que sí reconozco del documento era la parte del ahorro energético. Pero bueno, en un momento realmente de escasez energética muy fuerte. Y que la gente además, si no prestaba un poco más de atención a cómo consumía el gas, le iban a llegar boletas muy fuertes. Porque ustedes qué planteaban, por si alguien no está viendo. Decían que eran derrochones, los argentinos somos derrochones. Ah, porque Macri decía eso, que derrochamos con la calefacción. No lo decimos nosotros, el presidente de la Nación entró a un discurso diciendo que en ese ambiente no hacía suficiente frío, ¿no? Efectivamente, nosotros no desconocemos que el valor de las tarifas no era un valor sustentable en esas condiciones, aunque en todo caso hay que poner un precio que permita generar energía de un modo sustentable. Ahora, después hay que empezar a discutir los detalles. El ritmo de ajuste de las tarifas podría ser un ritmo muy distinto. El que eligió el gobierno es, por otro lado, un ritmo bastante difícil de sostener con un programa de reducción de la inflación en un plazo muy corto, ¿no? Entonces, las inconsistencias del gobierno son las inconsistencias del gobierno, no las que nosotros le atribuimos, sino las que el gobierno manifestó
en la práctica. Me alegra que el presidente sea optimista respecto a los argentinos, compartimos eso absolutamente, es lo que subraya el documento. Nosotros creemos que no somos una sociedad de mierda, nosotros creemos y confiamos en que hay mucho talento en la Argentina, mucha disposición para laburar, muchas ganas de laburar y que hay que generar condiciones para que esas ganas se vuelquen en un sentido apropiado. Hernán ha escrito muy bien respecto de eso un libro que yo admiro mucho y que ganó un premio, donde muestra cómo el talento de la gente que hace finanzas y analiza finanzas en Nueva York. Un libro sobre los argentinos que trabajaban en Wall Street. Exactamente, Golden Boys. Fue muy apreciado. Eso que apreció hace varios años ya Hernán en su libro, nosotros lo apreciamos también, respecto de todos los argentinos. Y creemos entonces que hay que hacer política y gobernar para que esos talentos, esas destrezas se puedan desplegar, no pensando que nosotros somos gente mal acostumbrada, sino gente que tiene demanda de gente común que necesita condiciones para que puedan ser satisfechas. ¿Sabes que me quedó siempre bollando del documento de ustedes? La sensación de que ustedes creían que en diciembre de 2015 la Argentina tiene una cultura política sana que no había que cambiar. Que los cambios que está haciendo el gobierno para cambiar la cultura política no son necesarios porque estábamos bien políticamente. Eso absolutamente, ese probablemente es nuestra cultura política. Me interesa porque para que se entienda el debate. ¿A qué te referís con...? No, lo escribió en Hechos, por ahí que lo expliqué. Esa es probablemente nuestra distinción. Nosotros efectivamente creemos que la cultura política argentina es sana. Y esto lo ha mostrado, por ejemplo, el debate respecto del aborto, que es un debate respecto del cual yo estoy orgulloso. Y lo ha mostrado mucho antes también. ¿Qué entendés por cultura política? Un modo de vincularse con la política, un modo de debatir las diferencias, un modo de vincularse con los otros, un modo de rechazar la violencia en política, que es distintivo de la Argentina, un modo de castigar la violencia en política, que es distintivo de la Argentina también. Argentina ha castigado violaciones a los derechos humanos de un modo y con un alcance que no ocurrió en ninguna otra transición democrática. Ahora, cosa que nosotros nos orgullecemos. Cuando vos decís que había cosas por cambiar en el 2015, ¿qué es lo que te referís de la cultura política que para vos había que cambiar, que Fragata no...? No, me gusta que valores el debate del aborto, que yo también estoy muy orgulloso y creo que ha sido un progreso, más allá de que me hubiera gustado que la votación del Senado terminara distinto personalmente. La verdad creo que han sido 6 meses muy intensos y que ya hemos avanzado mucho, incluso como sociedad. No, como cultura política, la relación que tenía, lo veo más en términos institucional quizás. La relación que tenía el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, o con los medios, o con los dirigentes gremiales. Lo que pasaba durante el gobierno de Cristina Kirchner con el Poder Judicial. Con lo que pasaba en Argentina de mucho tiempo, ¿no? Había, digo, a veces... ¿Vos qué decís, que la cultura esta es más democrática? Había una cultura política en 2015 heredada, quizás exacerbada por los Kirchner, en la que los dirigentes argentinos tenían una especie de pacto de supervivencia donde nadie se tocaba demasiado, ¿no? Y eso incluía desde, no digo los gremios, los gobernadores, incluía la justicia, incluía quizás a los medios, a veces más, a veces menos. Había mucha gente, incluía a la iglesia, qué sé yo, en mayor o menor medida. ¿Pero qué es lo que cambia con Macri con eso? No, y nosotros tratamos de cambiar eso. ¿Para qué? Para cambiar la cultura política, o por lo menos el diagnóstico de que la cultura política en diciembre de 2015 era sana, a mí no me parece correcto. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo para tratar no de volver a cómo era la sociedad antes, o la cultura política antes de 2015, sino hacer lo que nosotros creemos que era el reclamo más fuerte de cambio en la Argentina, que era sanar la cultura política. Pero, por ejemplo, no termino de entender. ¿Vos creés que este gobierno está encima de la justicia como estaba el gobierno anterior? Que vos lo que decís que había como falta de independencia del Poder Judicial y que ahora se respeta la independencia del Poder Judicial. Es un camino que hay que ir avanzando y que lleva mucho tiempo que excede al gobierno. Pero que Macri es más institucionalista de lo que era... En ese sentido, y en la relación con los medios, yo creo, y en la relación con los gremios, sí. ¿Marcelo? Me parece que, bueno, para un gobierno que procura no avanzar sobre la justicia, designar 2 miembros de la Corte por decreto y tener una miembro de la coalición de gobierno que se la pasa hablando del presidente de la Corte como un delincuente, como hacía Carrillo respecto a Lorenzetti, es raro, ¿no? Sin embargo, quiero sí destacar qué es lo que nosotros entendemos por una cultura política sana. Nosotros también somos partidarios de la nueva política, pero para nosotros la nueva política empezó el 10 de diciembre de 1983. La vieja política en la Argentina era la política que hacía política con violencia, y eso se terminó en el 83. Luego la democracia es debate, muchas veces áspero, choque de poderes, intento de influir sobre los poderes, como trata de influir este gobierno, y procuraron influir otros gobiernos también. No existe la nueva política, no hay nueva política en el sentido que es gente que es
proba moralmente y que va a venir a renovar el estatus y las convicciones y la relación con la ley y con el bien o con la verdad, como dice a veces el gobierno. Pues sí, que el discurso del gobierno lo que transmite es la idea de que hay una vieja y mala manera de hacer política y que ellos vienen a renovar y a hacer. Exactamente. A nosotros nos parece que la buena política es la política democrática de la que nosotros participamos, de la que nosotros reconocemos que el gobierno también participa y les queremos ganar las elecciones, nada más. Nosotros no usamos el término nueva política hace muchos años. Nosotros queremos la cultura, la política buena es la política que transforma. Pero cuando hablas de cambio, hablas de algo distinto. No, cambiar la cultura política argentina sí me parece... la cultura del poder en Argentina me parece un objetivo ambicioso y un objetivo loable en el que estamos trabajando y esperamos de ir de a poco. Me parece, por ejemplo, en la foto... Más que la foto, la negociación con los gobernadores para mandar un proyecto de presupuesto el 15 de septiembre, ya bastante negociado, es un hito institucional en Argentina que espero que con el tiempo se empiece a valorar y esperemos también que las negociaciones lleguen a buen puerto dentro de unas semanas, ¿no? Son datos y señales que uno va creando una cultura a medida que pasan los años gobernando y va sentando sedimentos para que el próximo gobierno no vuelva para atrás. Es un gobierno también quizás sin mayorías propias, ¿no? Sí. Venimos de un gobierno, digamos, los gobiernos de Cristina Kirchner, sobre todo eran gobiernos con mayorías mucho más holgadas. Sí. Entonces es un gobierno obligado en ese sentido a un ejercicio distinto, ¿no? Y además, un gobierno de coalición, ¿no? Ahora, frente a esa situación... ¿Eso le limita los poderes sí, pero frente a esa situación uno puede elegir dos estrategias, o procurar expandirse un poco o procurar cerrarse. En mi opinión, esto no es una opinión del grupo, es una opinión mía y más bien como politólogo antes que como miembro del Grupo Fragata, creo que el presidente ha elegido cerrarse en un núcleo un poco más cerrado y frente a esa situación de desventaja numérica procura proteger cierta homogeneidad en su iniciativa, ¿no? A mí no me parece una estrategia muy adecuada para el contexto, para los problemas que hay que resolver, pero bueno, hay que estar ahí, ¿no? ¿Algo más? ¿No? Bueno, gracias. Muchas gracias a los dos por haber estado acá esta noche. Celebro la discusión, el debate. Tampoco es tan inusual, digo, no estamos haciendo... Vamos a agarrar a piñas en la esquina. Bueno, quédense que ya volvemos. Bueno, creo que una de las grandes noticias de esta semana, a la que no le faltaron noticias y todavía estamos a mitad de semana, tiene que ver con el recambio en la cúpula del Poder Judicial, nada menos con la salida de Ricardo Lorenzetti y la llegada de Carlos Rosenkrantz a la presidencia de la Corte. Iván Ruiz, muy buenas noches. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Tenemos nuevo presidente de la Corte, quizás el cambio más importante con respecto a la justicia desde que Mauricio Macri es presidente, un cambio que va a, digamos, de alguna manera a dar de vuelta las cartas, ¿no? Acá tenemos, bueno, quiénes fueron los grandes ganadores con este cambio en la Corte Suprema. Sin dudas, Mauricio Macri y todo el gobierno que destacaban ayer que tenían una buena relación con Lorenzetti, pero que no era la persona que ellos hubiesen elegido para ese lugar. Sin duda la persona con que más afinidad ideológica tenían era con Carlos Rosenkrantz, ¿no? Claro. Sí. Recordemos que Rosenkrantz y Rosati fueron los dos primeros designados por decreto, después por el Senado, pero había como un reparto implícito. Sí. Rosenkrantz es mío, Rosati, que viene del peronismo, era uno y uno, digamos. Más cerca del peronismo. Nada es tan lineal, pero... Están contentos, celebraron el recambio, le dicen ellos, en la Corte Suprema, después de 11 años de conducción de Lorenzetti, y dicen, ojo, tenemos la guardia en alto, porque tenemos miedo de que los federales, que son los jueces de Comodoro Pi, entre otros, de alguna manera quieran hacer valer su poder como diciendo, acá estamos, se fue Lorenzetti, pero cuidado que estamos nosotros. Así que están con la guardia en alto por las dudas. Ajá. Pero a ver, los ganadores son Garabano, porque logró el recambio de la Corte. Exacto, Garabano y los hombres de del Newman, los más cercanos al presidente, que influyen en el tema judicial, José Torello, Pepín Rodríguez Simón, son... Que pusieron a su hombre en la conducción de la Corte. Rosenkrantz. A su hombre, ¿no? A ver, es alguien evidentemente muy afín ideológicamente al gobierno. Totalmente, muy afín al gobierno. Esos son los grandes ganadores. Ayer hubo un poquito de euforia en la Casa Rosada cuando se conoció la noticia que había algunos rumores, pero fue sorpresa. Y la gran ganadora también, Elisa Carrió. Se sacó encima a su enemigo histórico, ¿no? Machacó, lo denunció por lo menos 3 veces penalmente. Va a seguir Lorenzetti en la Corte, ¿no? No es que deja la presidencia, pero por supuesto va a seguir siendo miembro de la Corte. Y te decía, lo denunció 3 veces, una denuncia solamente quedó abierta, el resto
la justicia obviamente lo cerró, qué juego investigar al presidente de la Corte Suprema, y también pidió el juicio político 2 veces. Se ilusionan cerca de Carrió y dicen, ojo porque queda una causa abierta y 2 juicios políticos que todavía están activos. No vaya a ser cosa que ahora se activen en el Congreso. Ahora, si estos son los ganadores, ¿quiénes son los perdedores de esta movida? Los perdedores, a ver. Lorenzetti. Exacto, Lorenzetti, los jueces federales y Angelici. Para mí los principales son los jueces federales. Habían entablado una relación muy pero muy cercana con Lorenzetti. Eran, incluso te dicen off the record, somos los fierros de Lorenzetti, somos la persona que le ponemos al cuerpo al jefe lo que necesite. Estaban siempre en los actos, en los grandes discursos de Lorenzetti que acostumbraba. Ellos primera fila. Son personas que se sentían muy respaldados por el jefe de la Corte Suprema. Y Angelici, que es como el operador que se mueve cómodo en este mundo, ¿no? Había circuitos armados, te dicen desde cerca de Angelici. Y esto viene a reconfigurar todo de cero. Entonces, ahora hay que tienen más ponerse llegada los Newman Boys que Angelici a la Corte. Probablemente, y aparte le cambia la relación con los jueces, los históricos de Comodoro Pi, los Bonadío, los Canicoba Corral, entre otros, los Ariel Lijo, con los cuales tenía una excelente, y tiene una excelente relación Angelici. Vamos a ver cómo queda eso ahí en el medio. Obviamente, bueno, Lorenzetti, que quiso seguir y no pudo, es el gran perdedor. Quiso seguir y no pudo, no le dieron los votos, y el mal menor para Lorenzetti era que, como decíamos recién, se hiciera cargo Rosenkrantz y no Rosati, con quien tiene una fuerte disputa interna en la Corte. Hay ahí chispazos que vienen sacándose desde que asumió en la Corte Rosati. Ahora, ¿y esto qué casos delicados hay en la Corte ahora para el gobierno, dentro de la agenda nueva que tienen que tocar? Mira, casi todos los casos que tiene que resolver esta nueva Corte, bueno, en realidad la nueva presidencia, están vinculados con presupuesto del gobierno. Lo primero tiene que resolver sobre un pedido de inconstitucionalidad sobre el tema de la reforma previsional. El cambio de la fórmula, es súper delicado. Súper delicado, fue lo que armó todos los incidentes en diciembre y tiene muchos millones de beneficiarios que puede cambiar el cálculo. Eso implica desembolso grande para el gobierno. Otro tema polémico, Pharmacity, ¿te acordás? Que Quintana era el dueño de un porcentaje de las acciones, lo vendió, pero Rosenkrantz era parte del estudio que defendió a Pharmacity. Claro, estudio de grandes empresas. Exactamente. ¿No? Él, hay que decir que se apartó, él dijo yo no voy a opinar en la causa Pharmacity. No voy a opinar. Ese es un caso importante. Y otro, muy vinculado al presupuesto y a lo que se viene con déficit cero del gobierno, es que el gobierno eliminó el fondo sojero y las provincias hicieron un reclamo. Eso ya está circulando en la Corte y la Corte tiene que expedirse sobre eso, si es válido o no ese recorte por decreto del presidente Mauricio Macri. Claro, bueno, vamos a charlar con Matías Di Santi justamente el tema de los gobernadores y el presupuesto. No, digamos, a ver, un nuevo presidente maneja la agenda, los tiempos, qué temas se tratan. Los que votan terminan siendo lo mismo, pero bueno, el gobierno con un ojo acá y con otro ojo en el Fondo Monetario y otro en los gobernadores. Mati. Exactamente, María, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan? Así es, Mauricio Macri ayer logró la foto que buscaba con los gobernadores, pero claramente no es un cheque en blanco el que le dieron los gobernadores, porque se viene el debate ahora en el Congreso de la Nación. El gobierno tiene la fecha límite del 15 de septiembre, que es este sábado. Es muy probable que el viernes se gire el proyecto al Congreso de la Nación. Y en este marco quiere negociar esta nueva meta del 0%, que el gobierno está jugado totalmente en lograr esa meta, en poder mostrarle un nuevo presupuesto al FMI para lograr el 0%. Para que el fondo le anticipe los desembolsos. Es la condición que pone el fondo. Ahora, eso significa un recorte de más de 500.000 millones de pesos, exactamente, ¿no? Casi 600.000 millones de pesos. El 75% lo va a poner la Nación y la Nación le está pidiendo a las provincias que pongan el 25% restante, a diferencia... Que se ajusten el 25%, ¿no? Exactamente, se ajusta el 25%, a diferencia de lo que venía haciendo la Nación, que era recortar por el lado del gasto, ahora también aplica por el lado de los ingresos, que lo vamos a ver ahora. Puso retenciones, con eso es casi la mitad, ¿no?, de lo que necesita para el año que viene para alcanzar el equilibrio fiscal, provendría de las retenciones a la exportación, ¿no? Exactamente, 320.000 millones de pesos por ingresos, retenciones, el fondo sojero que ya fue eliminado, el impuesto a las ganancias, esto todavía no fue anunciado, se está debatiendo, que en la reforma previsional te permitían descontar lo que se paga por impuesto a cheque como parte de impuesto a las ganancias, eso se eliminaría. Esto sí ya se anunció, el reintegro a las exportaciones, que se bajó casi un 70%, y este es el impuesto a los bienes personales que se va a introducir, sería un nuevo impuesto
para que haya un impuesto a los bienes y fondos en el exterior. Claro, es clave esto porque la Corte, si llega a mover una pieza con estos números y dice, por ejemplo, está mal porque discuten en el empalme, ¿no?, de la fórmula previsional y esos 3 meses que en distintas instancias la justicia ya le dijo, ojo, usted puede cambiar la fórmula, pero no se puede comer un trimestre. Exacto, porque encima el fallo de la Cámara de Seguridad Social viene avalando un reclamo de un jubilado, con lo cual viene al revés, digamos, viene perjudicial para el gobierno. Si la Corte avala ese fallo, va a terminar con un rojo importante y un costo cash, ¿no?, para el gobierno. Claro, en un momento en que están contando cada peso, un fallo de esas características le desarmaría todo este rompecabezas. Y fue justamente un fallo el de la Corte el que permitió que hoy, de las 24 provincias que hay en Argentina, hay solo 2 que son deficitarias, que son Jujuy y Corrientes. Por eso el gobierno le está pidiendo a las provincias que se haga cargo de 100.000 millones que sea parte de estos 260.000 millones. Nación va a recortar en bienes y servicios, acá es todo funcionamiento del Estado, subsidios a energía, obra pública, y en otros ahí tenemos el déficit de las empresas públicas. Sí, corte de subsidios quiere decir que va a subir tarifas, ¿no? Y a su vez las provincias se harán cargo de lo que resta, subsidios al transporte, sobre todo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Ojo ahí con la relación entre Macri, Larreta y Vidal. Subsidios. Y que no le trasladen, o sí, ¿no?, al usuario en aumento del boleto colectivo. Exactamente, ahí tenés el subsidio a la tarifa social de energía eléctrica que se va a transferir también. Transferencias discrecionales, María, ojo con los aportes del Tesoro Nacional, esos famosos aportes que la Nación le giraba a las provincias como gastos discrecionales. Los van a cortar. Los van a cortar. Y los programas alimentarios y educativos. Repasaba, ¿te acordás de la promesa de 3.000 jardines de Mauricio Macri? Sí. Bueno, el programa de fortalecimiento de edificios escolares, olvidémonos de esa promesa, no se va a cumplir, se está recortando como loco. Lo que uno ve en este contexto es que el gobierno le dice a las provincias, ustedes son superavitarias, gracias al fallo de la Corte, que permitió que le giráramos lo que le sacábamos. Sí, que es lo que selló la mala relación de Macri con Lorenzetti, pues fue apenas antes de asumir Macri o apenas había asumido. No, fue incluso cuando estaba electo y no había asumido. Ahí está. Pero fue cuando estaba saliendo Cristina Kirchner. Lo esperaron con ese fallo. Ahí está. Exacto. Vamos a ver qué pasa. El gobierno quiere aprobar en diputados el proyecto de presupuesto en octubre y en Senado en noviembre. Este proyecto se gira el viernes. Veremos si la foto que vimos ayer fue solo una foto o si fue realidad. Un acuerdo político. Gracias a los dos. Gracias, María. Gracias a ustedes también por la compañía. Quédense que ya viene Pancho Olivera con todo su equipo de Lo que el día se llevó. Nosotros nos reencontramos la semana que viene aquí en La Nación Más. Muy buenas noches.